Bajo las aguas más profundas y olvidadas del mundo, descansan gigantes de acero que alguna vez dominaron los océanos. Submarinos que libraron batallas épicas, que protegieron secretos inconfesables, y que ahora, oxidados y silenciosos, esconden historias que desafían la imaginación. ¿Por qué quedaron abandonados? Te llevaré en un viaje fascinante a través de los restos de estas máquinas colosales, desde un submarino soviético convertido en restaurante hasta un artefacto artesanal que nunca logró tocar el fondo del mar, pero sí el corazón de quienes lo crearon. Número 1. En 1967, Jerry Bianco, un apasionado trabajador de astillero, decidió construir su propio submarino. Nacido del reciclaje, el Quester One se fabricó íntegramente con metal rescatado del SS Andrea Doria, un barco de pasajeros hundido frente a Nantucket en 1956. Este proyecto, de 45 pies de largo, tomó 3 años de dedicación y mucho ingenio. Bianco soñaba con lanzar su submarino al agua y demostrar que la ingeniería casera podía desafiar las profundidades marinas. El submarino, pintado de un brillante amarillo, evocaba imágenes del famoso Yellow Submarine. Sin embargo, la realidad resultó menos colorida. En el día de su lanzamiento, el Quester One sufrió un desastre. Cayó de la grúa durante el intento de botadura, volcando y quedando atrapado en el lodo del arroyo de Coney Island, Brooklyn. Allí permaneció, inmóvil y abandonado, convirtiéndose en un espectáculo curioso para los lugareños y visitantes. Con el tiempo, el amarillo vibrante del Quester One se desvaneció y el óxido reclamó su lugar. Número 2. HMS Otama, orgullo australiano. Un submarino de la clase Oberon marcó un hito para la Marina Real Australiana en 1967 al ser el primero de su tipo comisionado en el país. Fabricado en el Reino Unido, este coloso de 90 metros de largo y 2.030 toneladas fue diseñado con tecnología punta para su época. Contaba con sofisticados sistemas de sonar, torpedos y capacidad para operaciones de vigilancia. Durante más de 3 décadas, el Otama operó en el Océano Pacífico, desempeñando un papel clave en la defensa australiana durante la Guerra Fría. El Otama participó en múltiples misiones, recopilando inteligencia y protegiendo los intereses marítimos de Australia. Finalmente, en el año 2000, fue retirado de servicio y transformado en una pieza central del Museo Marítimo Nacional de Australia en Sydney. Allí, los visitantes tienen la oportunidad de explorar su interior y descubrir cómo era la vida a bordo de un submarino operativo. Hoy, el Otama se mantiene como un testimonio del ingenio y la perseverancia de la Marina australiana. Este museo flotante no solo honra el pasado, sino que también educa a las futuras generaciones sobre la importancia de la defensa naval. Es un recordatorio imponente del sacrificio y la dedicación de quienes sirvieron en sus estrechos compartimentos. Número 3. Submarino alemán. U-352. Es un submarino alemán de la Segunda Guerra Mundial. Se convirtió en un ícono de la Batalla del Atlántico. Construido con la precisión técnica de la Marina alemana, el U-352 fue comisionado en 1941. Diseñado para atacar barcos aliados, este submarino representaba una amenaza constante en los océanos. Durante sus patrullas, jugó un papel crucial en los esfuerzos del Eje por controlar las rutas marítimas, empleando tácticas de sigilo y precisión. Sin embargo, su destino quedó sellado en mayo de 1942. Enfrentándose al U Icarus, un guardacostas estadounidense, el U-352 protagonizó una feroz batalla naval frente a las costas de Carolina del Norte. Bajo el fuego intenso, el submarino fue hundido, llevándose consigo a varios miembros de su tripulación. A pesar de su trágico final, el U-352 dejó un legado significativo, simbolizando los peligros y las complejidades de la guerra submarina. Número 4. El simbólico SMV-122. Durante la Primera Guerra Mundial,
El SMV-122 fue un submarino alemán de clase V3, diseñado para misiones versátiles tanto en superficie como bajo el agua. Comisionado en 1917, este buque de guerra se desplegó principalmente en el Canal de la Mancha y el Mar del Norte, donde cumplió funciones de patrullaje y colocación de minas. Armado con torpedos y un cañón de cubierta, el V-122 representaba una amenaza constante para los buques aliados. En marzo de 1918, mientras realizaba una misión estratégica, el submarino encontró su destino fatal al chocar con una mina cerca de las costas inglesas. El impacto fue devastador, causando el hundimiento del submarino y la pérdida de toda su tripulación. Este incidente trágico reflejó los peligros extremos que enfrentaban los submarinistas durante la guerra. Los restos del V-122 ahora reposan en el fondo del mar, como una cápsula del tiempo que conserva los ecos de su historia. Los exploradores y arqueólogos marinos han estudiado el naufragio, revelando detalles fascinantes sobre la ingeniería naval y las estrategias bélicas de principios del siglo XX. Aunque ya no surca las aguas, el V-122 sigue siendo un recordatorio impactante de las innovaciones y los sacrificios de la era de la guerra submarina. Número 5. El olvidado USS Lynx. De la clase Bayo de la Armada de los Estados Unidos, vivió un destino que mezcla olvido y abandono. Construido para misiones estratégicas, este buque sirvió con orgullo en sus primeros años. Sin embargo, su historia dio un giro inesperado cuando terminó como pieza central de un museo naval en Nueva Jersey. Por desgracia, el cierre de dicho museo marcó el inicio de su deterioro. El USS Lynx, atrapado en el río Hackensack, comenzó a enfrentar los embates del tiempo y el descuido. La estructura del submarino sufrió severos daños, agravados por la inundación de su interior. Además, fue objeto de actos vandálicos que dejaron su casco corroído y lleno de grafitis. A pesar de su estado lamentable, este submarino sigue siendo un testimonio tangible de la historia naval estadounidense. Recientemente han surgido esfuerzos para restaurar el USS Lynx. Los apasionados por la historia naval esperan devolverle parte de su antigua gloria, aunque la tarea parece titánica. Hasta entonces, el Lynx permanece en su lecho fangoso, recordándonos que incluso las máquinas más formidables pueden caer en el olvido. Número 6. El pionero Submarine Explorer. Es considerado una maravilla de la ingeniería del siglo XIX. Construido entre 1863 y 1866, este submarino fue diseñado para explorar los ricos yacimientos de perlas en Baja California. Con un diseño innovador y adelantado a su tiempo, el Explorer buscaba revolucionar la recolección de recursos marinos. Sin embargo, el destino del Submarine Explorer no fue el éxito esperado. Problemas técnicos, como la enfermedad de descompresión entre los buceadores, limitaron su eficacia. Además, la sobreexplotación de los bancos de perlas hizo que su propósito original se volviera obsoleto. Finalmente, en 1869, el submarino fue abandonado en las aguas de las Islas de las Perlas, en Panamá. Hoy, el Explorer reposa en un estado avanzado de deterioro, corroído por el tiempo y el ambiente marino. A pesar de su condición, sigue siendo una reliquia fascinante de los primeros días de la exploración submarina. El Submarine Explorer no solo simboliza el ingenio humano, sino también las lecciones aprendidas de la innovación temprana. Número 7. INS Cursura. S-20. Un legado indio. El submarino de clase Foxtrot fue comisionado en 1969 por la Armada India. Diseñado y fabricado en la Unión Soviética, este submarino diésel eléctrico sirvió a la India durante más de 3 décadas. Equipado con tecnología de la Guerra Fría, el Cursura era capaz de realizar misiones de vigilancia y defensa marítima. En el año 2001, el Cursura fue retirado del servicio y transformado en un museo marítimo en Visakhapatnam, India. Hoy es uno de los pocos submarinos en el mundo que se puede visitar en tierra firme, atrayendo a miles de turistas cada año.
En su interior, los visitantes pueden observar cómo vivían y trabajaban los submarinistas en sus confinados espacios, enfrentando tanto desafíos técnicos como psicológicos. El INS Kursura es mucho más que un museo. Es un símbolo del compromiso de la India con su defensa marítima. Este submarino sigue recordando a las generaciones actuales la importancia del sacrificio y el servicio a la nación. Número 8. Submarino soviético. K-159. Un submarino nuclear de la clase November formó parte de la Armada Soviética durante la Guerra Fría. Construido en 1963, este submarino tenía un diseño robusto y avanzado para su época, enfocado en misiones de patrullaje y operaciones antisubmarinas. Durante su servicio, el K-159 fue un activo clave para la defensa marítima soviética. Pero, como muchas máquinas de guerra de su tiempo, llegó el momento de su retiro. En agosto de 2003, el K-159 se encontraba en proceso de desmantelamiento cuando ocurrió una tragedia. Mientras era remolcado en el mar de Barents, su estado deteriorado y las condiciones climáticas adversas provocaron su hundimiento. El incidente resultó en la pérdida de 9 tripulantes, dejando al K-159 en el lecho marino a unos 800 pies de profundidad. Este desastre resaltó la necesidad de mejorar los protocolos de seguridad en el manejo de submarinos fuera de servicio, especialmente aquellos con materiales nucleares. Además, planteó preocupaciones ambientales debido al riesgo de contaminación por radiación. A pesar de su trágico final, el K-159 sigue siendo un símbolo de los desafíos asociados con las máquinas nucleares y la importancia de la gestión responsable de desechos militares. Número 9. Komsomolets, el Titán hundido. También conocido como el submarino soviético. K-278. Era una maravilla tecnológica en su tiempo. Construido en 1984, este submarino de la clase Plavnik tenía un casco de titanio que le permitía sumergirse a grandes profundidades, superando los límites de otros submarinos de su era. Además, estaba equipado con sistemas avanzados, incluyendo cápsulas de escape diseñadas para emergencias. Sin embargo, su prometedor servicio se vio truncado por una tragedia. En abril de 1989, un incendio estalló a bordo mientras operaba en el mar de Noruega. A pesar de los esfuerzos por contener el fuego, el submarino se hundió, causando la muerte de 42 tripulantes. Las cápsulas de escape, una de sus innovaciones más destacadas, no lograron salvar a todos los miembros de la tripulación. El Komsomolets reposa ahora en el fondo del mar, a una profundidad de aproximadamente 5.000 pies. Este naufragio plantea preguntas sobre la seguridad de los submarinos nucleares y los riesgos ambientales asociados con estos incidentes. Aunque fue una tragedia, el Komsomolets sigue siendo un recordatorio de la capacidad humana para innovar, así como de las lecciones aprendidas a un alto costo. Número 10. El histórico SMU-118. El submarino alemán que navegó durante la Primera Guerra Mundial forma parte de una de las historias más cautivadoras de los océanos. Diseñado como parte de la clase UE-2, este buque era mucho más que una máquina militar. Era una herramienta estratégica pensada para cambiar el curso de las batallas navales. ¿Por qué? Porque no solo patrullaba incansablemente las aguas del Atlántico y el Mediterráneo, sino que además llevaba consigo la capacidad de sembrar minas estratégicamente en rutas clave, poniendo en jaque a las embarcaciones enemigas que intentaban surcar los mares sin restricciones. Sin embargo, el U-118 no se limitaba a la colocación de minas. Equipado con torpedos y un cañón de cubierta, este submarino era un enemigo temido, capaz de atacar con precisión tanto buques mercantes como militares. Y aunque su diseño y capacidades lo convertían en un titán de las profundidades, lo que realmente destacaba era su versatilidad y el impacto que tenía en la guerra marítima de la época. A lo largo de su vida operativa, el SMU-118 participó en múltiples patrullas,
contribuyendo significativamente a la estrategia alemana de bloqueo naval. No obstante, fue en junio de 1918, cerca de las costas de Córcega, donde este submarino encontró su trágico final. Una mina enemiga impactó su casco, provocando un hundimiento rápido, y con ello, la pérdida total de su tripulación. Este incidente marcó no solo el fin del U-118, sino también el sacrificio de los hombres que confiaban en su tecnología y fuerza para cumplir con su misión. Pero lo más fascinante es que la historia del U-118 no terminó con su hundimiento. Los restos del submarino descansan en el fondo del mar, convirtiéndose en un punto de interés tanto para arqueólogos como para historiadores. Número 11. El misterioso U-475. Black Widow. Un submarino soviético de clase Foxtrot se construyó en 1967 durante el apogeo de la Guerra Fría. Diseñado para la flota del Báltico, este submarino de propulsión diésel eléctrica se utilizó principalmente para misiones de patrullaje y entrenamiento. Con una longitud imponente y una capacidad tecnológica avanzada para la época, el Black Widow simbolizaba la innovación naval soviética. Después de servir a la Marina soviética durante más de 2 décadas, el Black Widow fue dado de baja en 1993. En lugar de ser desechado, este submarino encontró un nuevo propósito. Fue comprado por un propietario privado y convertido en una atracción turística y museo flotante. Actualmente se encuentra amarrado en Stroud, en el río Medway del Reino Unido, donde recibe a curiosos visitantes y entusiastas de la historia naval. El U-475 ofrece una experiencia única a quienes lo visitan. Sus estrechos pasillos, cabinas y compartimentos de control cuentan historias de la vida a bordo durante la Guerra Fría. Aunque ahora está lejos de las tensiones de su tiempo en servicio, el Black Widow sigue fascinando a quienes buscan explorar el legado marítimo de una era llena de intrigas y rivalidades. Número 12. El trágico USS Treasure SSN 593, comisionado en 1961, fue el submarino líder de la clase Treasure en la Armada de los Estados Unidos. Diseñado para ser un submarino de ataque rápido, combinaba velocidad, sigilo y tecnología avanzada. Su construcción marcó un avance significativo en la ingeniería naval, prometiendo cambiar las reglas del juego en el ámbito militar submarino. Sin embargo, en abril de 1963, el Treasure se enfrentó a una tragedia catastrófica durante una prueba de inmersión profunda en el Océano Atlántico. Un fallo en su sistema de propulsión impidió que pudiera emerger, llevándolo a hundirse a más de 8.000 pies de profundidad. Los 129 tripulantes a bordo perdieron la vida, convirtiendo este evento en uno de los mayores desastres de la historia naval estadounidense. Número 13. El imponente submarino soviético B-80. El submarino soviético de la clase Typhoon es célebre por ser parte de la flota de submarinos más grande jamás construida. Diseñado durante la Guerra Fría, el Typhoon fue concebido como respuesta al submarino de clase Ohio de los Estados Unidos. Con un desplazamiento sumergido de 48.000 toneladas, el B-80 era un coloso tecnológico capaz de llevar misiles balísticos nucleares. Comisionado en 1974, el B-80 sirvió en misiones estratégicas y antisubmarinas, destacándose por su capacidad de operar en el Ártico durante largos periodos. Su diseño incluía habitáculos relativamente cómodos para su tripulación de 160 personas, lo que lo hacía único entre sus contemporáneos. Aunque imponente y tecnológicamente avanzado, el B-80 fue retirado del servicio con el colapso de la Unión Soviética. Hoy, el submarino se ha convertido en un símbolo de la rivalidad tecnológica de la Guerra Fría, recordando una época en la que las superpotencias competían por dominar los océanos. Este gigante submarino sigue siendo un testimonio de los logros y desafíos de la ingeniería naval. Número 14. El innovador submarino enano tipo A, utilizado por la Armada Imperial Japonesa durante la Segunda Guerra Mundial,
es una muestra fascinante de la innovación naval en tiempos de guerra. Diseñado en 1943, este submarino de aproximadamente 75 pies de largo tenía un propósito específico: realizar ataques encubiertos. Podía ser lanzado desde submarinos nodriza o buques de superficie, lo que aumentaba significativamente su flexibilidad operativa. El tipo A tenía una tripulación de solo 2 personas y estaba armado con 2 torpedos. Su pequeño tamaño y capacidad de sigilo lo hacían ideal para misiones sorpresivas en zonas costeras o contra buques enemigos. Uno de sus momentos más célebres fue su participación en el ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941. Aunque los resultados fueron limitados, demostraron el enfoque creativo de la Armada japonesa en la guerra no convencional. Hoy, los restos de algunos de estos submarinos enanos están esparcidos por el fondo marino. Estos naufragios son testigos silenciosos de una era en la que la innovación y el riesgo definieron la estrategia militar. A pesar de su fracaso en misiones específicas, el tipo A sentó las bases para futuros desarrollos en operaciones submarinas encubiertas. Número 15. UC-61, el minador costero. Fue un submarino alemán de la Primera Guerra Mundial diseñado como parte de la clase UC-2, especializada en operaciones en aguas poco profundas y estrechas. Comisionado en 1916, este minador costero cumplió misiones cruciales en el Mar del Norte y el Canal de la Mancha, colocando minas estratégicamente para interrumpir el transporte aliado. Además, estaba armado con torpedos, lo que le permitía atacar directamente a buques enemigos. En 1918, mientras intentaba evadir las contramedidas británicas, el UC-61 chocó contra una mina cerca de la costa de Inglaterra. La explosión resultó fatal, hundiendo el submarino y causando la pérdida de toda su tripulación. Los restos del UC-61 permanecen en el fondo del mar, ofreciendo un testimonio silencioso de los desafíos técnicos y tácticos de los submarinistas durante la guerra. Los naufragios como el del UC-61 proporcionan a los arqueólogos una ventana a la tecnología naval y las estrategias militares de la época. Este submarino es un recordatorio de cómo los avances en ingeniería se combinaron con el sacrificio de quienes operaron estas innovadoras pero peligrosas máquinas. Número 16. KRI Pasopati. El defensor indonesio, el submarino diésel eléctrico de la clase Whiskey, fue construido durante la Guerra Fría en la Unión Soviética y comisionado en la Armada de Indonesia en los años 60. Con unos 250 pies de largo, el Pasopati desempeñó un papel crucial en las capacidades de defensa marítima de Indonesia, protegiendo el vasto archipiélago del país. Equipado con torpedos y tecnología avanzada para su época, el Pasopati se usó en misiones de reconocimiento, patrullaje y guerra antisubmarina. Además, participó en ejercicios conjuntos con otras armadas, fortaleciendo la seguridad regional y promoviendo la cooperación internacional. Su longevidad en servicio lo convirtió en un símbolo del compromiso de Indonesia con la defensa de sus aguas territoriales. En la actualidad, el KRI Pasopati ha sido transformado en un museo marítimo en Surabaya, donde los visitantes pueden explorar su interior y aprender sobre su historia. Este submarino sigue siendo un ícono del legado marítimo indonesio y un recordatorio de la importancia de mantener una flota submarina capaz para salvaguardar la estabilidad regional. Número 17. ARA. San Juan el Guardián Perdido. Un submarino argentino de clase TR-1700 fue comisionado en 1985. Diseñado para misiones de patrullaje, vigilancia y recopilación de inteligencia, este submarino jugó un papel clave en la protección de las aguas del Atlántico Sur. Con una tripulación de 44 personas, el San Juan era una pieza esencial en la estrategia marítima de Argentina. En noviembre de 2017, el ARA San Juan desapareció durante un ejercicio de rutina, desatando una intensa operación internacional de búsqueda y rescate. Después de un año de investigaciones,
Los restos del submarino fueron localizados a una profundidad de aproximadamente 3.000 pies en el Atlántico Sur. Aunque la causa exacta de su hundimiento no se ha confirmado, se sospecha que un fallo en las baterías podría haber desencadenado un evento catastrófico. La pérdida del San Juan dejó una profunda huella en Argentina y en la comunidad naval internacional. Este submarino se ha convertido en un símbolo de sacrificio y dedicación, recordando la importancia de la seguridad y el mantenimiento en las operaciones submarinas. Su historia sigue viva en la memoria colectiva, honrando a los valientes que lo tripulaban. Número 18. USS Scorpion, un misterio en el Atlántico. El submarino nuclear de la clase Skipjack encarna una de las historias más intrigantes de la Guerra Fría. Comisionado en 1960, este submarino no solo representaba un avance significativo en la ingeniería naval, sino que también simbolizaba el poderío estratégico de la Armada de los Estados Unidos en una época marcada por tensiones globales. Diseñado para realizar operaciones de ataque rápido, el Scorpion combinaba una velocidad impresionante con tecnologías avanzadas que lo situaban entre las naves más modernas y temidas de su tiempo. Lo que hacía al Scorpion particularmente fascinante era su capacidad para maniobrar a altas velocidades mientras mantenía un sigilo absoluto. Gracias a su diseño hidrodinámico y su reactor nuclear, podía operar durante largos periodos sin necesidad de emerger. Además, estaba equipado con sistemas de sonar avanzados y armamento de última generación, incluyendo torpedos de alta precisión. Esto le permitía desempeñar un papel crucial en la vigilancia de las actividades soviéticas y en la protección de los intereses marítimos estadounidenses. Sin embargo, el destino del USS Scorpion dio un giro trágico en mayo de 1968. Mientras regresaba de una misión en el Mediterráneo, el submarino desapareció misteriosamente. Este evento provocó una de las búsquedas más intensas en la historia de la Armada. Durante meses, buques y aviones de reconocimiento exploraron vastas áreas del Atlántico en un intento por localizar el submarino perdido. Finalmente, sus restos fueron descubiertos a una profundidad de aproximadamente 3.000 metros, cerca de las Azores. Esta revelación, aunque trágica, fue solo el inicio de los enigmas que rodearon el caso. Número 19. Nazario Sauro, un guardián italiano. El submarino diésel eléctrico de la clase Sauro fue comisionado en la Armada italiana en 1980. Este submarino, de unos 200 pies de largo, estaba diseñado para misiones de vigilancia, guerra antisubmarina y recopilación de inteligencia. Equipado con torpedos y tecnología avanzada, el Sauro fue una pieza clave en las capacidades de defensa marítima de Italia durante las décadas de los 80 y 90. Tras más de 20 años de servicio, el Nazario Sauro fue dado de baja en 2002 y convertido en un museo en Génova. Los visitantes pueden explorar su interior, aprender sobre la vida a bordo y descubrir cómo operaba este submarino en misiones estratégicas. A diferencia de otros submarinos abandonados, el Nazario Sauro ha encontrado una segunda vida como un recurso educativo y cultural. El Nazario Sauro es un símbolo del compromiso de Italia con la defensa de sus aguas y de la importancia de preservar el legado marítimo. Este submarino continúa inspirando a generaciones futuras, mostrando cómo la ingeniería naval puede evolucionar para servir a la historia y la educación. Número 20. Submarino soviético. K-77 de la guerra al espectáculo. Un submarino soviético de clase Julieta no es solo un artefacto militar, es un testigo silencioso de los momentos más tensos de la Guerra Fría. Este coloso de acero, comisionado en 1960, fue diseñado con un objetivo claro: portar misiles nucleares capaces de destruir objetivos estratégicos de los Estados Unidos. De hecho, su capacidad para transportar misiles de largo alcance lo posicionó como un enemigo formidable para los portaaviones y bases estadounidenses. Sin embargo, más allá de sus características técnicas, lo que realmente destaca del K-77 es el increíble viaje que emprendió tras la disolución de la Unión Soviética.
un destino tan inesperado como fascinante. Cuando la Guerra Fría llegó a su fin y la Unión Soviética colapsó, el K-77 dejó de ser una pieza clave en la maquinaria militar para convertirse en algo completamente distinto. En los años 90, este submarino, que alguna vez representó la amenaza de un conflicto nuclear, encontró un nuevo propósito. Fue alquilado y convertido en un restaurante flotante en Finlandia, ofreciendo una experiencia única para sus visitantes. Durante este periodo, no solo servía cenas, sino también entretenimiento inusual.